Mi hermanastra anunció su boda con mi novio en mi propia despedida de soltera. Él siempre fue mío, perdedora. Sonreí y le entregué su regalo por adelantado, una orden de desalojo de mi casa. Pasaron su luna de miel en la calle, su gran amor. No tenía ni dónde caerse muerto sin mí. Lo primero que sentí fue la náusea. Antes de abrir los ojos, antes de recordar nada, mi estómago ya sabía que algo estaba mal. Abrí los ojos y el techo no era el mío. Blanco. Agrietado. Una mancha de humedad que parecía una mano abierta apuntándome. Parpadeé 3 veces pensando que era la cruda. Pero no era mi techo. No era mi cuarto. Y el sabor a cobre en la boca no era de ninguna cerveza que yo hubiera tomado. Me senté de golpe y todo se tambaleó. La luz me partió la cabeza. Estaba desnuda. Completamente. En un hotel que no reconocía. Mi ropa estaba tirada en el baño como si alguien la hubiera arrancado con prisa. Faltaba mi sostén. La blusa tenía una mancha que no quise analizar. Me la puse con las manos temblando tanto que el primer botón se me resbaló 3 veces. Intenté recordar. El bar. La despedida de soltera que Carolina organizó. Es mi regalo, me dijo cuando protesté por el precio. Después, luces borrosas. Un sabor amargo en la segunda copa. Como si el gin tonic tuviera algo más. Un olor dulzón envolviéndome, pegajoso, demasiado cerca. Una voz junto a mi oído. Ya casi, solo un poquito más. Y negro. Todo negro. Conecté mi teléfono al cargador del hotel. Los segundos que tardó en encender fueron los más largos de mi puta vida. 347 notificaciones. Sebastián, el hombre con el que me iba a casar en una semana, me había mandado cosas que no le dirías ni a tu peor enemiga. Eres un asco. Una cualquiera. Pensar que iba a casarme contigo. Marqué. Bloqueada. Mi mejor amiga. Pensé que eras diferente. Abrí Instagram con las manos sudando. Y ahí estaba. Yo. En una cama. Con un cabrón al que no se le veía la cara. Solo su cuerpo junto al mío. Mi rostro perfectamente iluminado, como si alguien hubiera calculado cada ángulo para destruirme. En una de las fotos se le alcanzaba a ver un reloj en la muñeca. Grande, metálico, con una carátula que no reconocí. En ese momento no le di importancia. Los comentarios eran un incendio. Zorra. Hipócrita. Pobre Sebastián. Llamé a mi padre desde el teléfono del hotel. Contestó al segundo tono. Papá, necesito que me escuches. Ya vi las fotos. Hielo puro. Están por todos lados. Siempre supe que eras igual que tu madre. Una cualquiera que no sabe cerrar las piernas. Me quedé muda. Igual que tu madre. Lo dijo como veneno. Papá, por favor. Yo no recuerdo. No me llames papá. La casa de Morelos debería haber sido mía. Lo único bueno que hizo esa mujer fue morirse. Y tú eres exactamente igual. Colgó. Me quedé sosteniendo el teléfono mucho después de que la línea murió. Mi padre acababa de mencionar una casa. Nunca me había dicho nada de ninguna casa. Pero no tenía cabeza para procesarlo. 12 horas antes estaba brindando con mis amigas. Ahora no tenía prometido. No tenía padre. No tenía reputación. Y no tenía idea de que me habían hecho mientras estaba inconsciente. Lo único que me quedaba de mi madre era su vestido de novia. El que cosió a mano. El que guardaba en mi armario para usarlo el sábado. Oh, eso creía. Me arrastré a mi departamento convencida de que lo peor ya había pasado. No sabía que lo peor todavía estaba tocando mi puerta. Llevaba 6 horas tirada en el piso de la sala cuando tocaron la puerta. No me molesté en levantarme. Probablemente era algún vecino chismoso que ya había visto las fotos. Pero la puerta se abrió sola. Llave de emergencia. Carolina entró con una bolsa del súper y un refractario tapado con aluminio. Mi mamá me mandó. Dice que alguien tiene que cuidarte aunque papá no quiera saber nada de ti. De todas las personas que podrían haber aparecido, ella era la última que esperaba. Carolina y yo nunca fuimos cercanas. Desde que su madre se casó con mi padre cuando yo tenía 10, siempre hubo algo raro entre nosotras. Ella llegó a mi casa y de alguna forma se convirtió en la hija que mi padre siempre quiso. La consentida. La que hacía todo bien. Pero ahí estaba. En mi peor momento. Con comida. En ese momento pensé que era un milagro. No sabía que los monstruos también saben cocinar. Levanté el aluminio y el olor me detuvo el corazón. Pastel de elote. El de mi madre. No era cualquier pastel de elote. Era el pastel. El que mi madre le enseñó a Carolina en sus últimos meses,
cuando ya casi no podía levantarse de la cama, pero insistía en pasar tiempo con ella en la cocina. Recuerdo haberlas visto desde la puerta, mi madre con las manos temblorosas mostrándole cómo batir los huevos, Carolina escribiendo cada paso en una libreta rosa. Para que nunca se te olvide, le había dicho mi madre, acariciándole el pelo. Yo tenía 17 y estaba tan enojada con el mundo que ni siquiera entré a la cocina ese día. Pensé que tenía tiempo, que podría aprender la receta después. Mi madre murió 2 semanas después. Y ahora ese olor estaba en mi sala, trayendo todo de vuelta. El dulce del elote mezclado con canela, exactamente como lo hacía ella. Se me cerró la garganta. Te llamé, dije sin mirarla. Te escribí, me dejaste en visto. Lo sé. Se sentó junto a mí en el piso, como si fuera lo más natural del mundo. Perdóname. Fue un shock. Necesitaba procesar. Me tomó la mano. Sus dedos estaban fríos. Pero ya estoy aquí. Cuéntame qué pasó. Todo. Y le conté. El bar. El blackout. Despertar desnuda en un cuarto que no conocía. Las fotos apareciendo de la nada. Sebastián llamándome zorra sin dejarme explicar. Mi padre diciéndome que era igual que mi madre. Escupiéndolo como si fuera lo peor del mundo. Carolina escuchó sin interrumpir. Sin juzgar. Sin hacer esa pregunta que todos querían hacer. ¿Pero cuánto tomaste? Cuando terminé, me miró con los ojos brillosos. Yo te creo. 3 palabras. Las únicas 3 palabras que necesitaba escuchar. Me quebré. Lloré hasta que me dolió el pecho, hasta que ya no me salían lágrimas, y Carolina me sostuvo repitiendo que no estaba sola, que yo era su hermana, que todo iba a estar bien. Quise creerle. Necesitaba creerle. Esa noche se quedó. Preparó té de manzanilla. Ordenó la cocina. Me obligó a comer aunque solo pude meter 3 cucharadas del pastel. Antes de irse a dormir al cuarto de visitas pasó a darme las buenas noches. Me abrazó. Y ahí fue cuando lo sentí. Su olor. Dulzón. Pegajoso. Demasiado cerca. El mismo que recordaba del bar antes de que todo se volviera negro. Un destello cruzó mi cabeza como un relámpago. Luces borrosas. Ese olor envolviéndome. Una voz junto a mi oído diciendo, ya casi. Me solté del abrazo más rápido de lo que quería. ¿Estás bien? Su voz sonaba preocupada. Sí. Solo. Cansada. Carolina me miró un segundo de más. Descansa, hermana. Me quedé en la cama con el corazón acelerado. Era el estrés. Tenía que ser el estrés. Carolina acababa de venir a cuidarme. Me trajo el pastel de mi madre. Me dijo que me creía cuando nadie más lo hacía. Pero no podía dejar de pensar en ese olor. Me dormí sintiéndome menos sola pero con algo retorciéndose en el estómago. Algo que no tenía nombre todavía. A la mañana siguiente fingí estar dormida hasta que escuché la puerta. Voy por unas cosas al súper. No tardo. Esperé 3 minutos. Después fui a la sala. Su teléfono estaba sobre la mesa. Lo había dejado cargando. Sé que no debí. Pero esa sensación del estómago no me dejaba en paz. La pantalla se iluminó con un mensaje. ¿Ya estás con ella? Recuerda, 2 días más. Con corazón rojo. 2 días más. ¿Para qué 2 días más? El estómago se me contrajo. Escuché la llave en la puerta y solté el teléfono como si quemara. Carolina entró con bolsas del Soriana. Buenos días. ¿Dormiste mejor? Un poco. Pasé el día entero observándola. Cada gesto. Cada palabra. Buscando algo que me dijera que estaba loca, que mi paranoia me estaba jugando chueco. A las 6 de la tarde ya no aguanté más. ¿Y tu novio? Hace rato que no me cuentas de él. Carolina sonrió. Esa sonrisa suave que siempre usaba cuando hablaba de su vida perfecta. Te he contado de él. Santiago. Nos vamos a casar pronto. Santiago. Ese de Santiago. Respiré. El nudo en el pecho se aflojó un poco. Sebastián nos presentó hace como 1 año. Siguió diciendo mientras cortaba fruta en mi cocina. Fue en una cena. Santiago es súper lindo. Asentí. Me sentí idiota por haber sospechado. Pero algo no cuadró. Un detalle chiquito que casi se me escapó. Carolina dijo, nos vamos a casar pronto. Pronto. ¿Cuándo? Nunca había mencionado una fecha. Nunca vi un anillo. Nunca hubo una cena de compromiso. Una foto. Nada. ¿Cómo te vas a casar? Pronto. ¿Con alguien que tu hermanastra nunca ha visto? Esa noche,
Cuando Carolina se durmió, saqué mi teléfono. Recordé algo. Mi cuenta secundaria de Instagram. La que hice hace años para ver memes sin que nadie supiera que era yo. Ni siquiera tenía mi nombre real. Carolina me había bloqueado de su cuenta principal después de las fotos. Pero desde la secundaria podía ver su perfil. Lo abrí. Público. La primera publicación era de hace 3 días. Una invitación digital. Flores doradas, letras elegantes. 2 iniciales entrelazadas. C&S, con un corazón en medio. Fecha de la boda. Este sábado. El mismo sábado que yo me iba a casar. El aire se me salió de los pulmones. Bajé más. La siguiente foto eran 2 manos entrelazadas sobre una mesa de madera. Una femenina con anillo de compromiso. Una masculina. Amplié la imagen con los dedos temblando. La cicatriz en el nudillo del pulgar. Me acuerdo exactamente cuando se la hizo Sebastián, abriendo una lata de atún hace 2 años. Yo le puse la curita porque él odia ver sangre. La vena que sobresale cuando hace presión con los dedos. La he visto miles de veces acariciándome la cara. El lunar casi invisible entre el índice y el medio. Lo besé la noche que me propuso matrimonio en aquel restaurante italiano. Esa mano era de Sebastián. Ese nunca fue Santiago. Ese siempre fue Sebastián. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido. Fui al closet donde guardaba cajas viejas y encontré lo que buscaba. 2 cámaras Wi-Fi que compré el año pasado cuando hubo asaltos en el edificio. Nunca las instalé. Las conecté a mi teléfono en la oscuridad. Una en la sala, detrás de un cuadro de la Virgen. Otra en la cocina, dentro de la planta que nunca se me murió porque mi madre la cuidó antes de irse. Probé la imagen en mi celular. Funcionaban perfecto. Carolina creía que tenía a una hermana destruida durmiendo a 10 pasos de ella. Mañana le iba a sonreír cuando me trajera el desayuno. Le iba a agradecer el té. La iba a dejar hablar. Y cada palabra se iba a quedar grabada. Al día siguiente esperé hasta la tarde para mover mi pieza. Necesito salir a caminar, le dije a Carolina. Despejarme un rato. ¿Quieres que te acompañe? No. Necesito estar sola. Salí del departamento y caminé hasta la esquina. Esperé 10 minutos. Después volví en silencio y me quedé en el pasillo, pegada a la pared junto a mi puerta, con la app de las cámaras abierta en el celular. No tuve que esperar mucho. Carolina había llamado a Sebastián apenas salí. Lo vi entrar a mi departamento como si fuera su casa. Pasos seguros. Sin cuidado. Como quien llega a territorio conquistado. Carolina en mi sofá con los pies sobre mi mesa. Sebastián sirviéndose de mi refrigerador. Hablando sin bajar la voz. ¿Para qué? La idiota había salido a caminar. ¿Ya confirmaste lo de mañana? Mi padre habló con la clínica esta mañana. A las 7 vienen. ¿Clínica? El estómago se me contrajo tan fuerte que casi vomito ahí en el pasillo. ¿Y si hace escándalo? No va a hacer nada. La muy pendeja se toma el té que le preparo cada noche sin sospechar. Carolina se rió. Le pongo lo mismo que en el bar. Duerme 12 horas seguidas. ¿Tú crees que es normal que alguien duerma tanto? El té. El puto té de manzanilla que me preparaba cada noche con su carita de descansa, hermana. Me estaba drogando en mi propia casa. Cada noche. Desde que llegó. Pero igual grabé un video hoy por si acaso. La tengo con unas tijeras en la mano. Llorando como loca. Se lo muestro a los enfermeros y se la llevan por evaluación psiquiátrica. Intenté recordar. No había tenido tijeras en la mano en todo el día. El video todavía no había pasado. Lo tenía planeado. Me iba a hacer algo para grabarme. Descontrolada. Lo del bar salió perfecto, dijo Sebastián. ¿Cuánto te costó el tipo? 150. $150. Eso había costado destruir mi vida. Menos que una cena. Menos que los tenis que Sebastián traía puestos. Santiago lo conocía de un gimnasio o algo así. Solo tenía que tomarse unas fotos con ella y largarse. Santiago. El nombre me golpeó como un puñetazo. ¿Santiago? ¿El amigo de Sebastián? ¿El que siempre estaba en las cenas? ¿Y lo de la casa? Carolina bajó la voz, pero el micrófono captó suficiente. El fideicomiso se activa cuando ella lo reclame. Pero si está encerrada en un psiquiátrico, no puede reclamar nada. ¿Y si mi padre tiene el poder legal? Fideicomiso. La casa que mi padre mencionó. La de Morelos. Todo empezaba a conectarse como un rompecabezas del demonio.
Tu padre dice que si firmó los papeles esa noche, legalmente ya se dio todo. Exacto. Para cuando salga del psiquiátrico, no va a quedar nada. Ni la boda, ni la casa, ni un centavo. Sebastián la besó. En mi sofá. Eres un genio. Es mi regalo, dijo Carolina. Las mismas palabras. Las mismas putas palabras que usó en el bar. Es mi regalo. La despedida que ella organizó. El bar que ella eligió. Las copas que ella sirvió. Todo había sido ella. Desde el principio. Cerré la app. Me quedé en el pasillo con la espalda contra la pared. No entendía todo, pero entendía suficiente. Mañana venían por mí. Tenía que sobrevivir lo que fuera que Carolina planeaba para conseguir ese video. Iba a dejarla intentar. Pero esta vez yo también iba a estar grabando. Esa noche fingí tomar el té que me preparó. Lo tiré en el baño cuando no miraba. A la mañana siguiente, cuando Carolina salió de su cuarto con su sonrisa de siempre, yo ya llevaba horas despierta. Buenos días. ¿Dormiste bien? Mejor que nunca. A las 11 solté la carnada. Creo que voy a cancelar la boda. Carolina dejó su taza a medio camino. Sus ojos se clavaron en los míos. Y entonces vi algo que nunca había visto. O que nunca había querido ver. Un destello frío detrás de la máscara. ¡Ay, hermanita! Su voz seguía siendo dulce, pero había algo nuevo debajo. Algo que helaba. Esa boda dejó de ser tuya hace días. Firmaste todo esa noche. Estabas tan ida que ni leíste lo que ponías. Los papeles. Los recordaba como un sueño. Dedos guiando mi mano. Carolina caminó hacia el armario del pasillo. El armario donde yo guardaba lo único que me quedaba de mi madre. Sacó el vestido de novia. El encaje amarillento que mi madre cosió a mano. Los botones de perla que eligió uno por uno. El vestido que me prometí usar el día de mi boda. ¿Sabes que sí es tuyo? Lo sostuvo frente a ella como si fuera basura. Este trapo viejo. Huele igual que tu madre cuando se estaba muriendo. Algo se rompió dentro de mí. Me lancé hacia ella, pero Carolina ya tenía las tijeras en la mano. Cortó la manga de un tajo mirándome a los ojos. Para. Cortó otro pedazo. Y otro. El encaje que mi madre cosió punto por punto cayendo al piso en pedazos. Cuando logré agarrar la tela, hizo lo que había planeado desde el principio. Me puso las tijeras en la mano. El vestido destrozado en la otra. Retrocedió. Y su cara cambió por completo. Hermana. ¿Qué hiciste? Voz temblorosa. Ojos húmedos. Sacó el teléfono. ¿Por qué cortaste el vestido de mamá? Salió al pasillo sin dejar de grabar. Papá, tienes que venir. Está descontrolada. Destruyó el vestido de su madre. Me quedé parada con las tijeras en la mano. Exactamente como ella lo planeó. Pero mis cámaras habían grabado todo. Cada tijerazo de sus manos. Cada insulto. Cada segundo de su actuación. Subí los videos a la nube antes de que llegara nadie. A las 7 de la mañana tocaron la puerta. 2 enfermeros. Mi padre detrás con cara de piedra. Carolina los recibió llorando. Miren el video. Miren cómo estaba. No me resistí. No grité. Agarré mi teléfono, lo metí en el bolsillo trasero del pantalón, y caminé hacia la ambulancia con la espalda recta. Pensé que eso era tocar fondo. Me equivoqué. La clínica olía a desinfectante y a algo peor. A gente que ya se rindió. Ventana sellada. Puerta con seguro. Me asignaron una cama y me dejaron sola. La boda era en 4 días. La primera noche casi me rindo. Me acosté mirando el techo pensando que Carolina había ganado. Que tenía los videos en la nube pero nadie a quien mandárselos. Que las paredes de esa clínica eran más gruesas que cualquier evidencia en mi celular. Al segundo día, una enfermera del turno nocturno entró a revisar mis signos. Me miró un momento más largo de lo normal. ¿Tu apellido es Montero? ¿Tu madre se llamaba Isabel? Se llamaba Elena. Amiga de mi madre desde la secundaria. Se distanciaron cuando mi madre se casó con mi padre. Él nunca la quiso cerca. No confié de inmediato. Ya había confiado en Carolina. Tu madre me llamó 2 meses antes de morir. Me dijo. Había encontrado algo sobre tu padre. Una propiedad en Morelos que te pertenecía a ti y que él controlaba sin derecho. Quedamos en vernos pero no alcanzamos. El fideicomiso. La casa. Las palabras de Carolina conectándose con las de una muerta. Le mostré los videos. Cuando terminó de verlos, me dio la tarjeta de un abogado. Herrera.
El tipo que iba a cambiarme la vida con una llamada. Lo contacté esa noche desde el baño con el agua corriendo. Me dijo que era un caso penal, que necesitaba el toxicológico para invalidar el internamiento, y que podía tardar una semana. La boda era en 3 días. No tenía una semana. Lo que siguió fueron las horas más desesperantes de mi vida. El toxicológico no llegaba. Herrera movía hilos desde afuera. Elena buscaba contactos en el hospital. Y yo contaba las horas encerrada en un cuarto que olía a cloro, viendo el reloj acercarse al sábado. El viernes a la 1 de la tarde, Elena entró con un sobre. Una doctora le debía un favor. Positivo para benzodiazepinas. No estabas borracha. Te drogaron. Herrera llegó con una orden judicial antes de que yo terminara de leer el resultado. Le dio al director de la clínica 15 minutos para darme el alta o ver su nombre en los noticieros. Me soltaron en 10. Salí con el sol en la cara y algo que no había sentido en días. Rabia limpia. Sin confusión. Sin miedo. En mi bolsillo tenía los videos, el toxicológico. Y algo más que Herrera había preparado mientras yo estaba encerrada. Los activos del fideicomiso congelados desde el miércoles. La boda era mañana a las 6. Carolina estaba en mi departamento probándose el vestido. Mi padre ensayando el discurso. Sebastián eligiendo la música. Ninguno sabía que yo estaba libre. Y ninguno tenía idea de lo que iba a pasar. 6 de la tarde. El salón imperial lleno de flores blancas y 150 invitados de pie. Carolina caminaba del brazo de mi padre hacia el altar. Vestido impecable. Sonrisa perfecta. El ramo que yo había elegido hace 3 meses entre sus manos. Mi boda. Mi dinero. Mi prometido esperándola al final del pasillo. Entré por la puerta trasera con Herrera 2 pasos detrás. La orden del juez había convencido al encargado más rápido que cualquier súplica de Carolina. El sacerdote ya estaba en los votos. Sebastián, ¿aceptas a Carolina como tu esposa? Sebastián abrió la boca. Yo tengo una razón. 150 cabezas giraron. Carolina me vio y la sonrisa se le murió en los labios. Pero se recuperó en 2 segundos. Hay que darle crédito, la hija de puta es rápida. Esta es mi hermanastra. Voz quebrada, perfectamente calculada. Se volvió hacia los invitados. La internaron en un psiquiátrico la semana pasada. Está obsesionada conmigo. Miró a los guardias. Por favor, sáquenla antes de que lastime a alguien. Los 2 guardias caminaron hacia mí. Ya habían decidido. La novia llorando versus la loca que interrumpió la boda. No era difícil. No me moví. Tienes razón. Me sacaron de un psiquiátrico. Tú me metiste ahí. Mi voz salió más tranquila de lo que yo misma esperaba. Pero antes de que me saquen, quiero pedirte algo. Cuéntales lo que pasó en mi despedida de soltera. Tu versión. Carolina calculó rápido. Miró a Sebastián. Decidió que podía manejarlo. Mi hermana tomó de más en el bar. Se fue con un desconocido. Cuando las fotos salieron, quiso inventar que la drogaron. Suspiró como si le doliera. Yo fui a cuidarla. La abracé. Le dije que la creía. Y ella me atacó con unas tijeras. Por eso tuvimos que internarla. Algunos invitados asintieron. Una señora en la tercera fila le puso la mano en el hombro a la de al lado. ¿Ya terminaste? Sí. Perfecto. Saqué mi teléfono y lo conecté al sistema de sonido del salón. Porque todo lo que acabas de decir es mentira. Y tengo tu propia voz para demostrarlo. La voz de Carolina llenó el salón. Clara. Sin estática. Imposible de negar. Yo elegí el bar. Las copas. El tipo que se acostó con ella. Todo fue idea mía. Es mi regalo. 30 segundos antes había dicho. Tomó de más y se fue con un desconocido. Ahora su propia voz la estaba haciendo pedazos. Le pagué $150 a un tipo por tomarse unas fotos con ella. La cargamos. La acomodé en la cama. Ni siquiera tuvo que tocarla. Nadie respiraba. Carolina reaccionó. Eso está editado. Es inteligencia artificial. Cualquiera puede hacer eso ahora. Herrera levantó una carpeta sin decir una palabra. Certificación forense. Sin manipulación digital. La misma que ya revisó el juez. Carolina cambió de estrategia. Sacó un papel de su bolso. ¿Quieren saber la verdad? Ella misma me cedió la boda. Firmado y notariado. El encargado revisó el papel. Me miró incómodo. Señorita. Esta firma sí parece legítima. 5 segundos. 5 segundos donde el salón entero pensó que Carolina había ganado.
donde yo sentí que el piso se abría, donde todo lo que había construido desde esa clínica se tambaleó. Herrera dejó caer la segunda carpeta sobre la mesa. Benzodiazepinas en sangre la noche que firmó ese documento. Firma bajo coacción química. Legalmente nula. La sonrisa de Carolina se quebró como vidrio. Me acerqué a ella. Despacio. Dejé que cada paso sonara en el mármol. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió, Carolina? La miré a los ojos. No fueron las fotos. No fue perder a Sebastián. No fue que me robaras la boda. La sala entera contuvo la respiración. Fue el pastel de elote. Se le movió algo en la cara. Lo vi. Algo que no pudo controlar. Llegaste a mi departamento con el pastel que mi madre te enseñó a hacer mientras estaba muriendo. La misma receta que escribiste en tu libreta rosa mientras ella te acariciaba el pelo. Te sentaste conmigo en el piso. Me escuchaste llorar durante horas. Y me dijiste exactamente lo que necesitaba escuchar. Yo te creo. Me dijiste, yo te creo, sabiendo que tú elegiste el bar, tú serviste las copas, tú pagaste al tipo, tú tomaste las fotos. Me dijiste, yo te creo, mientras me drogabas cada noche con el puto té de manzanilla. Mientras planeabas casarte con mi prometido. En mi boda. Con mi dinero. Una mujer en la segunda fila se tapó la boca. Alguien se levantó y salió caminando rápido. Me diste esperanza para que dejara de buscar la verdad. Usaste la receta de mi madre para desarmarme. Eso fue lo más cruel que me han hecho en la vida. Mi padre se puso de pie. Último intento. Ya basta. Esto no es el lugar para. Siéntate, Eduardo. Saqué el sobre amarillo. Mi madre escribió esto 2 meses antes de morir. Lo encontré entre sus cosas en la casa de Morelos. La casa que tú me dijiste que no existía. Leí en voz alta. Encontré pruebas de que Eduardo tiene otra familia. Carolina es su hija. Si estás leyendo esto, es porque descubriste la verdad. Perdóname por no protegerte mientras pude. Pero dejé todo atado. La casa es tuya. El fideicomiso está blindado. Nadie puede quitarte lo que es tuyo. Eres más fuerte de lo que crees. Te amo. Mi padre se desplomó. Cuando me llamaste esa mañana y me dijiste, eres igual que tu madre. Estabas cagado de miedo. Porque ella descubrió lo mismo que yo. La diferencia es que yo sigo viva para contarlo. La casa de Morelos 847. Siempre fue mía. Ya cambié las cerraduras. Lo miré por última vez. 20 años diciéndome, mi casa, mis reglas. Mentira. Eran mis reglas. Tú solo eras un ocupa con traje. Carolina jugó su última carta. Se tocó el vientre. ¿Van a permitir que destruya a una mujer embarazada? No contesté yo. Contestó su propia voz. No estoy embarazada. Nunca lo estuve. Sebastián es tan idiota que no se va a dar cuenta hasta que sea muy tarde. Y después su risa, reproduciéndose en los parlantes de su propia boda. Sebastián la miró. Y por primera vez vi algo real en su cara. No amor. No enojo. Asco. Carolina y Sebastián se miraron. Y se destruyeron. Tú me dijiste que lo hiciera. Carolina le gritó. Tú querías la casa. Tú planeaste todo. Sebastián le gritó de vuelta. Se despedazaron solos delante de 150 testigos. Cada acusación confirmando lo que yo ya había probado. Las puertas se abrieron. 2 oficiales. Carolina Montero y Sebastián Ruiz quedan detenidos. Carolina se quedó inmóvil. Vestido blanco. Ramo todavía en la mano. Las esposas hicieron clic sobre el encaje. No pueden. Estoy embarazada. El oficial ni la miró. Todos en el salón acababan de escuchar que nunca lo estuvo. A Sebastián lo esposaron al lado de ella. Lo sacaron juntos. Por el mismo pasillo por donde ella acababa de caminar como novia. Luna de miel en celdas separadas. Me quedé un momento en el altar vacío. 150 personas mirándome. No dije nada. No tenía que decir nada. Caminé hacia la salida. Mis tacones contra el mármol eran el único sonido. Al pasar por donde Carolina había estado parada, vi el ramo tirado en el piso. Me detuve. Carolina me dijo una vez, cuando éramos chicas, que yo siempre iba a ser un 0 a la izquierda. Una extra en una historia que nunca fue mía. Lo dijo en la cocina de mi padre, una Navidad, cuando nadie estaba escuchando. Yo tenía 14 años. Nunca se me olvidó. Miré hacia las puertas por donde se la llevaban esposada. La historia siempre fue mía. Y la extra siempre fuiste tú.
Salí sin mirar atrás. Han pasado 3 semanas desde la boda. Carolina y Sebastián salieron bajo fianza al día siguiente. Mi padre intentó volver a la casa esa misma noche. Encontró cerraduras nuevas y una orden de desalojo. Propietaria, Alma Isabel Montero Ferrer. Pero no se rindieron. Les quedaba una esperanza, el fideicomiso. El abogado de mi padre les dijo que Carolina, como hija biológica de Eduardo, podía reclamar parte del patrimonio. Con eso reconstruían todo. Las sustancias ilícitas, las fotos, el psiquiátrico, la boda robada, todo iba a haber valido la pena si ese dinero caía. Llegaron a la notaría 47 un martes a las 10 de la mañana. Carolina, mi padre, Sebastián y un abogado que contrataron con lo poco que les quedaba. Venían vestidos como si fueran a cobrar un cheque. Yo ya estaba adentro. Sentada frente a la mesa del notario con Herrera a mi lado y una carpeta cerrada frente a mí. Carolina me vio y se le descompuso la cara un instante. Después hizo lo que siempre hacía. Se acercó. La voz se le volvió suave. Los ojos se le humedecieron. Hermana, podemos arreglar esto entre nosotras. Somos familia. Mamá habría querido que compartiéramos. Me puso la mano en el brazo. La miré. Le sostuve la mirada hasta que su sonrisa empezó a temblar. La última vez que me dijiste, hermana, con esa voz, terminé desnuda en un hotel. Retiró la mano como si le hubiera quemado. Se sentó sin decir nada. El notario abrió el expediente. Leyó la cláusula relevante en voz alta. En caso de que el padre de la beneficiaria contraiga nuevo matrimonio, todos los bienes quedan blindados exclusivamente para la beneficiaria original. Ningún miembro de la nueva familia tendrá acceso. El abogado de Carolina pidió ver el documento. Leyó otra vez. Cerró la carpeta. La puso sobre la mesa. No hay nada que hacer. Se levantó y salió de la notaría. Los dejó ahí sentados. Carolina se volvió contra su padre. Me dijiste que ella nunca se iba a enterar. Que era demasiado tonta. 20 años. Mi padre golpeó la mesa. 20 años esperando cobrar ese fideicomiso y una mujer que lleva 20 años muerta me ganó. Sebastián explotó. Dejé mi trabajo por esto. Me prometiste que en 6 meses iba a estar viviendo de otra manera. Tenías un cuarto de mierda y un sueldo mediocre. Le gritó Carolina. No me vengas con que dejaste mucho. Se culpaban como ratas en un balde. Cada grito confirmaba lo que yo siempre sospeché. Nunca fue por amor. Fue un negocio. Y ahora que la inversión se fue a cero, los socios se despedazaban. Mi madre lo previó. Sabía que mi padre se iba a volver a casar. Sabía que iba a intentar quedarse con todo. Y blindó cada peso antes de morirse. Firmé mis documentos. Me levanté. Miré a Carolina una última vez. Estaba sentada con las manos en la mesa, mirando la carpeta cerrada. Sin lágrimas. Sin actuación. Por primera vez en su vida no tenía un truco que jugar. Salí de la notaría sin decir nada más. No hacía falta. Han pasado 8 meses. Mi padre terminó de vigilante en un estacionamiento. 8 horas de pie. Salario mínimo. El hombre que soñaba con jubilarse ahora les abre la puerta a los que sí pueden descansar. Gloria lo dejó a las 3 semanas. No le duró ni un mes el amor. Sebastián se volvió viral gritándole al gerente de un McDonald's que él no era ningún muerto de hambre, que tenía carrera. Lo sacaron a empujones. Me dio risa. No me voy a disculpar por eso. Santiago lo agarraron en la central de autobuses intentando huir a Monterrey. Ni para escapar sirvió. Y Carolina. Carolina está exactamente donde merece estar. Hace una semana me llegó una carta desde el reclusorio. 3 páginas escritas a mano. Manchadas en las esquinas, como si hubiera llorado sobre el papel. O como si quisiera que yo pensara que lloró. Que tenía hambre. Que la trataban mal. Que las otras internas le decían cosas. Que yo era su única familia. Que por favor la ayudara. Que haría lo que fuera. Por favor, hermana. Lo que sea. Me senté frente a la computadora. Abrí el banco. Hice una transferencia a su cuenta penitenciaria. $150. Exactos. En el concepto escribí, para la carga y las fotos. Estamos a mano. Cada vez que use ese dinero para jabón o para una llamada de 2 minutos. Va a recordar cuánto valió mi dignidad. Su propia tarifa. El precio que ella misma puso. Ahora vivo en la casa de Morelos 847. Mi casa. Las rosas que mi madre plantó siguen en el jardín. Elena se mudó conmigo hace 3 meses. No es mi madre.
pero es de las que se quedan. Mi padre me llamó hace 2 semanas. Número desconocido. Necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Por favor. 5 minutos. Colgué. Bloqueé el número. Y no sentí nada. Ni culpa. Ni tristeza. Nada. Y eso me dijo que ya estaba bien. Mi padre me dijo 2 veces que era igual que mi madre. Carolina me lo dijo mientras cortaba su vestido. Tenían razón. Soy igual que ella. Mi madre vio todo venir. Blindó cada peso. Dejó todo atado para que nadie me quitara lo que era mío. Y se murió sin decirme nada porque sabía que cuando lo necesitara, lo iba a encontrar. Me amó lo suficiente para protegerme incluso después de muerta. Ella ganó esta guerra antes de que yo supiera que estaba peleando. ¿Fui demasiado cruel con esos $150? No lo creo. Les di exactamente el espejo que se merecían.